A continuación, con auriculares. Hay que ponerse los auriculares. Hay que ponerse. ¿Cómo va, gente? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, Los drones. Para santificar Evita. Ahí está, muy bien. y para aclarar ¿Qué? que no he viajado No, ni a no, Burkina nadie te Faso, cree. ni a Nadie- África, ni a Egipto, ni a nada, porque no tengo sponsor. Nadie te cree. Nadie te cree. Es lo, lo Así común que mientras tanto- que se dice para. Ocultar información. No, para para reportar nada. a ¿Sabes? fuentes de alto nivel. No, ¿sabes con qué alegría? Se llama despistar. Lo que está diciendo, lo que está haciendo Sonia se llama No, despistar. todo lo que podría contar de lo que de las conocimiento y sabiduría que hay en África, de las luchas, ¿cómo Y no bueno, lo voy a contar? Bueno. Si voy, si no, me entero ¿cómo se por va? la prensa No te alternativa. creemos, no te creemos. Bueno, Bueno, vamos, programa entendida, saben que 232. ella reporta a los altos mandos de Rusia y de la Revolución Mundial, así que De la Revolución Mundial puede sepan ser, ustedes, puede de a ser. poquito le vamos a ir sacando algunos datos. En la Revolución Mundial sí. Bueno, Programa 232. aquí estamos. ¿Qué número es? Porque no sabemos sumar. Si no estás vos, no sabemos sumar. Sí, 232. 232. Estoy hecho un chupamedia hoy, ¿no? Capicúa. Hoy sí. Sí. Hoy sí. ¿Cómo es? ¿Cuánto es? ¿2, 3, 2? 232. Capicúa. Así es. Pero no había mandado por el 240, nosotros nos fuimos. Ustedes sí, Sí, pero sí. la realidad Nos fuimos de los que Sí, sí. siguen Bueno, el por paso a eso. paso. El anterior fue- 240. el anterior Bueno, fue y ahí 231. estamos saludando a el Enterprise, que quién está. Hay algunos que están y otros que no están en el Enterprise, porque se ha ampliado. Ah, sí. Está Alberto, está Guillermo, y tenemos un general Ah, mira. que participa del Enterprise en el diseño de las carátulas. Y pongamos la carátula porque fue el que sugirió que ahí está, ¿ven? La carátula es renuncie ya Milei Villarroel y Mayán presidente de la Asamblea Legislativa. Déjalo cachito ahí porque Hay que el elaborarlo. general en la primera carátula que habíamos hecho estaba como un descamisado Mayán. Ah, sí. Sí, estaba con saco y corbata, estaba con una camisa ahí normal. Y el general dice, no, el general Perón cuando tenía la banda presidencial estaba impecable. Estaba de saco y corbata, y entonces Mayán tiene que estar de saco y corbata. Entonces, cumpliendo la inteligente observación, aunque la producción, una parte del Enterprise no está de acuerdo, porque te imaginas, juntaste en el Enterprise un general y un anarquista. Sí, es complicado. Bueno, es Se hace complicado. difícil. Pero nosotros que somos peronistas hacemos la síntesis de los dos, y ahí está Mayán con la banda presidencial. Bueno, esto es verdad, no estoy chamullando lo que digo. Pero bueno, Y es verdad que Perón era coqueto. absolutamente, era muy, muy elegante. Hay una foto que ya la voy a traer, que le manda a su novia cuando era cadete militar. Y están todos formados con el cadete, y él está en la punta, De punta en impecable, blanco. y en la dedicatoria le dice a la novia, no me acuerdo el nombre de la novia de PBB, dice, mirá el uniforme, ni una arruga. Y vos ves eso, y los demás que, aparte era el único que estaba parado, viste, el resto del ejército, de los muchachos de cadetes, eran, viste, de extracción más popular que la de Perón. Y él está parado, pero le hace... Impecable. Y era largo, realmente, la voy a buscar la foto, la tengo. Está en el libro de la mamá de Perón, doña, ¿cómo era? Doña Sosa, doña María Sosa, creo, ¿no? Que era indígena.
Entonces lo que vos decís es así. Fíjate vos que el tipo se dedicaba a que su traje militar, ya cadete militar, no tuviera una... No, Sí, siempre, Una- siempre. Cuando estaba de Sport era elegante Sport también. Él era elegante por- siempre sí, así. Siempre. O sea, no era descamisado entonces. ¿Qué? Este hombre no se grupió. O sea, hizo descamisado a todo y él no. Qué pícaro, ¿eh? Qué pícaro general. Bueno, a ver, entonces paramos la carátula. Después de este de baneo que va desde Putin al general y renuncia ya Milei, Villarroel, Vallás. Bueno, nos estamos refiriendo claramente a esta crisis moral ya, digamos, del tema bendito de la estafa de usar, o sea, ajustar a los discapacitados y robarle el 3% no tiene retorno. No, Vale. es una dimensión moral, yo le diría que es más masiva que la de los bolsos de López, desde el punto de vista de inescrupuloso. Porque los bolsos de López, el tipo, una cometa que el tipo afanaba de que hacía una ruta. Le afanaba un empresario. Sí, le afanaba a un empresario A uno o a varios empresarios. Ahora, afanarle a un jubilado, y a un discapacitado. Capacitado. Ujú. no sé cuál de las dos cosas peores. No, Sí, pará. ¿cuál de las cosas? No, no. Sumado a la Bueno. droguería esa que es la que, Bueno. ¿no? Después provee los medicamentos. Claro. ¿Cuáles? Pero aparte ¿Los vieron la droguería. adulterados o los no adulterados? La ¿Cómo droguería es? aumentó con el gobierno de este energúmeno de Milei 2.600% de los contratos. O sea, facturaba 3.000 millones de pesos por año y pasó a facturar 108.000 millones de pesos por año. El señor que dijo que venía, bueno, por eso se le derrumbó el discurso. Más allá de la inmoralidad, y falta de escrúpulos y demás, lo fundamental es que frente a la sociedad se les derrumbó el discurso, no tiene retorno. Ya está midiéndose en las encuestas esto, donde hay encuestas que ya claramente lo dan por arriba. ¿Quiénes son los líderes de la política en Argentina? Está Axel, Milei y tercero él. Vieron ¿Cómo? que hacen una encuesta, Para, Axel, ¿después quién? Cristina, Ah, y tercero Milei. no sé qué dije mal. sí, dijiste Axel Milei y después él, digo, no entendí. Ah, no, sí, me equivoqué. Sí. O sea, primero venía estando Cristina, vieron que hace una encuesta que dice imagen Sí, dan positiva, opciones. imagen negativa y diferencial, ¿no? Bueno, venía siempre primero el energúmeno, después venía Axel y después venía Cristina, qué sé yo. Bueno, el tema es que a raíz de esto se dio vuelta por primera vez, y recién empieza, en agosto, quedó Axel, Cristina, muy parejitos ahí, los dos cabeza a cabeza, lo cual es fuerte, porque estamos hablando de figuras del peronismo no menor, Ujú. que siguen en carrera, y tercero Milei, y baja, en caída, ¿no? Y sí, más bien. Por esto. Así que, bueno, por eso creemos que el sentido de esta carátula es que no se puede dejar de pasar la oportunidad. O sea, volvé a ponerla la carátula, porque tiene un paréntesis que es tan importante como las imágenes, y a veces los paréntesis, viste, no se da bola Sí, cuando no. uno lee. No, el paréntesis está en la otra, ¿no? La carátula de lo matemático. Bueno, no importa, pero lo decimos igual. La asamblea, primero hay que tener voluntad de que caiga. Sí, claro. Sí, sí, sí. Al final de este Sí. programa vamos a escuchar ahí que hay un programita medio filosófico, después se va por las ramas, pero lo plantea bien, porque Fuentevecchia fue el único que se animó a plantear quién sostiene a Milei después de este escándalo. Evidentemente alguien lo sostiene, Claro. ¿no? Sí, claro. Después se va por las ramas, hay que ver para seguirlo todo el estudio. Bueno, el programa, al final del programa, escúchenlo porque vale la pena, porque alguien está Fuentevecchia está planteando lo que no plantea la política. Alguien lo sostiene. Nadie dice que tiene que renunciar, como decimos nosotros. Sí. Nadie dice que esto es suficiente para el juicio político que empezó Alicia Castro, viste que está ahí por todos lados, Rosaski. Bueno, a ver,
Hay que echarlo. ¿Y acá? No hay que renunciar. Entonces, hay que echarlo. ¿cuál es el problema? ¿No? ¿A quién lo sostiene? ¿Quién lo sostiene? Sabemos que lo sostienen de afuera. Eso es sabida la respuesta a la pregunta de hace Fontevecchia, claro. que lo sostiene la OTAN, Estados Unidos, lo está sosteniendo, eso lo sabemos. Ahora, la pregunta es ¿por qué acá Acá no hay respuesta. no hay ofensiva para que renuncie? Claro. A partir de esta... Y usa, esta- viste, la teoría de Nash también ahí, en Ajá. Fontevecchia. Mirá, por eso. Para explicar políticamente cómo están jugando. ¿Cómo juegan? ¿Cómo se Cómo pierde, juegan a no pierde, jugar, todo esto, qué sé yo? claro, Bueno. perdemos. Es muy importante lo de Fontevecchia para lo que voy a decir, en eso que voy a decir, Sonia, de juego, de la teoría de los juegos, ¿no? Sí. Como todo el mundo se va jugando ganar, perder, bueno, qué sé yo. El tema es que como pueblo y como nación, lo hemos dicho en varios programas, según cómo se vaya, Es lo que se consigue. es lo que se va a poder lograr después. Claro. Si el tipo se va por elecciones dentro de 2 años, Perdimos. el tipo y la tipa, los dos, no hay Perdimos. quedan con una mayoría matemática en el Congreso, en el sistema judicial, en el sistema político, donde el que se sienta, en la cuestión de la deuda, ni hablar. Por eso los invitamos a ver después de el programa, si tenés la carátula por ahí, para que la gente lo ponemos, el programa de que sigue a donde vamos a hablar de lo que hay que hacer cuando caiga este gobierno. Pero el tema más crítico es que, ahí está, el peronismo va a cumplir 80 años, el 17 de octubre, empezamos ya la programación de las acciones para eso, proyección matemática después de Milei, paredón y después. Esto obviamente está hablando del tango de Cepolín, paredón y después porque hay que hacer un paredón con estas personas. con todo este poder que es lo que ha llevado a esta situación. Y el tema matemático es que vos, en la única instancia, si vos seguís en el juego de ir a una elección donde juega el balotaje, que va a estar, y seguís esto, ya sabemos, los tipos tienen factores, se reacomodan y llegás a esto de que tienen mayoría matemática, como lo vienen demostrando en el Congreso, en la justicia, en el Poder Judicial y en todos los poderes económicos, comunicacional y demás. La única forma de romper es una asamblea legislativa que es institucional, no es un golpe, como ellos saben decir, destituyente, sí, destituyente. Hay que hablar de destituyente. Y en esto vuelvo a pelearme con Navarro, porque dijo 2 cosas en el programa del Destape que las denuncio acá. Primero dijo que él quiere que dure hasta el 2027. Ajá. ¿Sí? Sí. Y segundo, más grave, habló muy bien de Ornequian. En esta cuestión de que Navarro habló bien de Ornequian. ¿Estamos? No, un empresario que ha logrado tener Cierto éxito. Sí, yo sé que hay un montón de gente que espero que replantee su aporte económico mensual. Tenemos infiltrados acá del Destape. ¿Ah, sí? Sí, hay gente que... Pero ahora sabe que le está aportando plata a Ornequian, está jodido. Sí, lo dijo en el programa. No, un empresario que ha logrado, yo lo respeto porque ha logrado tener 50 aeropuertos en todo el mundo. A ver, eso tiene que ver, primero, con lo que dijimos en el programa anterior, cuando Sí, el narcotráfico. estaba claro, cuando estaba Sí, de Sonia viaje, en de África, viaje, que de viaje. dijimos que en una reunión en Reykjavik, en representación de Estados Unidos, de la OTAN, lo sentó a Ibar, nadie salió a desmentirlo, nadie salió a cuestionar. Sí, no, claro. Lo sentó a Tayana, a Bielsa y a Solá, 3 ex cancilleres peronistas, y ahí se definió que el candidato era Tayana. Así que fíjese, no es casual que el Destape ya se empieza a acomodar. Dice, bueno, vuelve el peronismo a la mano de Tayana, vuelve de la mano de Ornequian, entonces ya empiezo a hablar bien de Ornequian. Claro. Mal. Pero bueno, pobres los muchachos que tienen que trabajar ahí y soportar esa línea. Y los despedidos también, pobres, ¿no? Porque... ¿Tiene despedido de Destape? No sé. Digo, en general, los despedidos de todos los medios que sostiene el hombre Bueno, ahora... ¿cómo fuimos a parar ahí? ¿A pegarle a Navarro? No sé, pero no importa. De paso viene bien. Pegarle al muñeco, ¿viste? Como sí, en el Italpark, bueno, pegarle al chancho, le tirabas así al pegarle al chancho porque aparezca el dueño. Exactamente. Muy coherente con lo que venimos diciendo. Lo mismo que fíjate cómo está
C5N también, viste, trabajando ya este recambio de ese peronismo bajo control, que va a fracasar. Por eso el título nuestro. Y además no importa, no les importa 2 años más de todo esto, que No. dicen que a estos que duren. estamos hablando, no. Por lo visto, no. No, a digo, la sociedad ni a argentina, estos, ni a tantos otros que nos están, de hecho, nos están pidiendo ya que se vayan. No importa. Ellos tienen el poder, el objetivo internacional lo sabemos cuál es, y lo están sosteniendo, así que viene bien el programa de Fontevecchia, pero nosotros no. ¿Y nosotros por qué decimos que no? No porque estaríamos muy felices si renuncia, ¿no? Sino por este tema de que a raíz de esta situación de que si el tipo llega, el poder real va a seguir igual si hay una sucesión de elecciones con un balotaje y congreso y qué sé yo. En cambio, si se renuncia, y obviamente tienen que renunciar los dos, ¿tá? Porque no tiene ninguna posibilidad Villarreal de darle continuidad, porque ella forma parte de un gobierno corrupto, ¿tá? La única opción que le queda a la Villarreal hoy para no quedar pegada a un gobierno corrupto, la misma que la Burrich, es que renuncien al gobierno, como hizo el Chacho. El Chacho era el vicepresidente y renunció a la alianza cuando apareció la corrupción de la tarjeta Banelco. ¿Por qué no renuncia la Villarreal en este escándalo? Villarruel. Villarruel, Sí. Villa Carlos Paz, qué sé yo. ¿Por qué no renuncia? Porque cobra también, porque es corrupta. Aparte de todo lo que sabemos, que es negacionista, que tiene de asesor a el militar de la ESMA que tenía presa a la Silvia Lavairu y se iba a encamar con la mujer del militar y la presa que estaba secuestrada en la ESMA, y es asesora de la vicepresidenta y no renuncia. Entonces, claramente no hay, no sé, eso está en el libro, eso está en el libro de la historia de la Generala. Busquen el libro de la Generala y ahí lo van a encontrar. Y el libro de la Lavairu es explicado esto, son los 2 libros que hay que leer para saber quién es Villarreal. El libro de la Lavairu, La Llamada, que es un boom editorial en el mundo, y que no es un boom editorial, que se llama La Generala. Uno lee esos 2 libros y se da cuenta quiénes están atrás de la Lavairu, de La Villarreal. de la Villarreal. Pero bueno, los 2 tienen que renunciar. ¿Y qué es la importancia política? Que eso es lo que tiene que entender el peronismo, volver a entenderlo, si quiere volver a ser lo que fue. Que en esa asamblea hay que no solamente hay que elegir el presidente por el periodo que falta, como fue Duhalde cuando en el 2001, en el 2003, no, en el 2001, sino que se pueden tomar decisiones estratégicas para la patria que pueden vencer el poder matemático colonial que hay en las instituciones argentinas. Vuelvo a repetirlo. Hay un poder que matemáticamente se demuestra que no lo desarmás nunca más por vía de elecciones en el Congreso, en el sistema judicial y en el Poder Ejecutivo, en el sistema comunicacional, en el sistema financiero. Ahora, si en una asamblea legislativa que tiene todas las facultades se decide que junto con pongamos la carátula, va de presidente Mayans y se nacionaliza el Banco Central y se nombran en esa misma asamblea a Gildo Infran presidente del Banco Central y a todos los gobernadores integrantes del directorio del Banco Central, más el otro concepto que venimos tirando nosotros de que la presidencia colectiva del Banco Central con los actores sociales, empresariales, culturales y demás, se logra recuperar, nacionalizar el único poder que va a quedar nacional para vencer el poder matemático que tiene el poder colonial en la Argentina. Porque eso lo resuelve la Asamblea. La Asamblea Legislativa es una asamblea conjunta, para los que no lo saben, que está previsto en la Constitución, de todos los diputados y todos los senadores. Se juntan todos y eligen y se acabó. ¿Y quién va a decir que no a que mi gobernador se sienta en el directorio del Banco Central?
Que quede en minoría si se anima. Yo les aseguro que sale por mayor unanimidad que todo el mundo se sienta en el directorio del Banco Central. ¿Sí? Más la puesta en vigencia de las otras medidas que venimos diciendo, los 38 decretos, la creación de la Unidad Fiscal de Investigación de la Deuda Externa, ¿sí? Que lo van a ver en el otro programa. La creación de la Unidad Fiscal de Investigación del lawfare. Todo lo que nosotros venimos diciendo en los 38 decretos, que después por ahí lo volvemos a poner, se resuelve en esa Asamblea Legislativa. Y es en el terreno absolutamente democrático. No es ni golpe, ni violencia, se la tienen que comer doblada. El poder oligárquico, diría, no, si no, cada vez más grosero, como decía Maradona, lo tiene que aceptar. Maradona no fue tan pulcro. No puede negar porque no hay ninguna violación institucional. Por unanimidad la Asamblea Legislativa lo manda. Es más, llama inmediatamente a la elección de constituyentes con fijando una serie de criterios para la constituyente. Lo puede hacer. La Asamblea Legislativa se convierte en el poder supremo en la Argentina. Y no es que vas a discutir, te vas a poner de acuerdo con todos y cómo se van a poner de acuerdo con lo que hay adentro del Congreso. Pero ¿quién dice que no a estar sentado en el directorio del Banco Central? Y si los gobernadores pasan a estar sentados ahí, es una revolución. Sí. Porque ahí se ve la verdad de la Argentina. Ahí tenés la foto de la fuga de capitales, de la especulación con el dólar, de la pérdida de federalismo. Señores, listo, sos gobernador, no me interesa qué palo sos, si sos peronista, no peronista. Sentate en el lugar donde está la... Entonces, donde se maneja la verdad, no la gilada mediática. Bueno, sentate en el corazón por donde pasa la sangre, sería la imagen. El corazón de la patria está ahí, y la sangre es la moneda. La moneda, claro. Eso es lo que decimos siempre. Bueno, todos adentro, sentarse. Porque lo que hay que hacer es tan gigantesco. Piensen ustedes nada más que Néstor desendeudó a la Argentina con respecto al Fondo Monetario con 10.000 palos verdes. Hoy tenés que desendeudarte del Fondo Monetario, lo primero que tenés que hacer, con 65.000 palos verdes. O sea, 6,5 veces más grande el problema. Y si no lo haces eso, no podés hacer nada de todo lo demás. Porque los tipos, ya sabés, vienen para destruirte y haciéndote la política de ajuste y que los salarios, lo que ya estamos viviendo, no es que el Fondo Monetario se va a convertir bueno. Ese verso ya nos lo comimos cuando... ¿Se acuerdan cuando estaba Alberto y quién era el ministro de Economía, ese chanta que tenía? Guzmán. No, hay un Fondo Monetario bueno ahora. Ah, sí, mirá qué lindo. Sí, claro. No hay Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario es un aparato de Estados Unidos. Entonces, mientras Estados Unidos siga siendo un imperio, el Fondo Monetario siempre hace malo, ¿no? Y esto no es de infantilismo, es así. O sea, para eso está. No está para ayudarte, está para hundirte. Entonces, no hay Fondo Monetario bueno. Por lo tanto, la última política, la más política de Estado más inteligente que se hizo en democracia fue sacárselo de arriba, que lo hizo Néstor. Ahora, para sacártelo, ¿querés saber cómo? Se puede, ¿eh? Todo el mundo dice, se puede, pero vas a tener que comerte el otro programa. El del peronismo no te lo decimos ahora. Te decimos que se puede. Y está ahí. Y lo único que te decimos es una palabra que no está en el universo político de nadie, y que es la clave. Es más, te diría. ¿Vieron que todos dicen patria sí, colonia no, liberación o dependencia? Sí, sí. Yo reemplazo la palabra liberación y la palabra patria, miren que hay que animarse, por una sola palabra jurídica potente que nos resuelve el problema de la deuda con el Fondo Monetario. Se llama subrogación. No hay que hablar más de liberación. Subrogación o dependencia. No, exacto. Subrogación o colonia. O colonia. Exacto. Subrogación es un artículo, búsquenla, está en el Código Civil. Está en el Código Civil, no es una palabra filosófica, esto no es filosófica. No. Es una herramienta jurídica, técnica, indiscutible, universal, ¿no? De la Argentina, que nunca lo usamos. Y tenemos 2 lugares para usarlo
pero no se lo voy a decir en este programa. Lo voy a decir en el otro, que estamos hablando, que va a ser, es un regalo de cumpleaños que le hacemos al peronismo, esta palabra también, ¿eh? Va a cumplir 80 años el 17 de octubre, ya empezamos a organizar, a ver cómo hacemos un festejo no chanta, no folclórico, No hay condiciones de festejo folclórico del peronismo en esta situación de patria. Bueno, esa palabra es central. Subrogación quiere decir comprar los derechos de otro. Si el otro, y que el acreedor no necesita decir sí, quiero o no quiero. O sea, Sonia te debe a vos. ¿A mí me debe? Sí. Bueno. Sí. Te debe un montón de plata. Sí. Yo voy a Sonia y le compro y te digo, mira, Remigio, ahora el acreedor soy yo. Sí. Pará. Ella era deudora. ¿Vos qué le compraste? No entiendo. El derecho que ella tenía ahora lo tengo yo. Yo le debía a Sonia. Vos le debías a Sonia. Ahora sí. Cualquiera de los dos, no importa. Ahora ¿Para sí, qué? no, No sé porque qué me quiere. compras a No mí. me quedo igual más tranquila. Sí, sí. No. De las dos maneras, con deuda no me quedo tranquila. Aparezco yo, que soy tercero, Y le compras y le compro el derecho que tenía contra el al otro, deudor. y el otro no necesita decir, no es que ella tiene que haber dicho, sí, No acepto corto cambiar ni de derecho. acreedor. No, No, compré y compré. Claro. Es como ir y comprar un auto, compro un derecho. Compro una casa, esto es mío, derecho de propiedad, indiscutible. La palabrita está dentro del derecho de propiedad sagrado que dicen los muchachos. Sí. ¿Está? Pero no le voy a decir qué vamos a comprar. Ya van a ver. Y con esa compra de derechos, lo llamamos al Fondo Monetario y decimos, toma, te pago. Y a cobrar. No es que le compro al Fondo Monetario, ya van a ver. No te debo nada. No aparezcas más por acá, lo que hizo Néstor. Y lo tienen que aceptar el Fondo Monetario porque esto no solamente tiene legalidad internacional, sino que es lo que hicieron los fondos buitres. El fondo buitre es una subrogación. Claro. No solamente... Para mí... Compraron un derecho, compraron para el tipo. Yo tenía derecho contra la Argentina, decían los yanquis esto. Como Argentina es un quilombo, no voy a cobrar nunca. Yo tenía derecho por 100, te lo vendí por 2 y después arreglate vos de cobrar a la Argentina. El acreedor original vendió por 2. Claro. Compró y después esos fondos buitres te hicieron el juicio a vos Por 100. que Cristina no quiso pagar y lo pagó Cristina y lo pagó después Macri. ¿Se acuerdan? O sea, nosotros. Sí, desde luego, siempre. Para eso estamos. Para eso somos una colonia eficaz. Pagadores la seriales. colonia más eficaz. Somos Y pagadores seriales. pagadores Concepto que Cristina va a tener que cambiar. Pagador serial Ninguno. con... Mira, me perfeccionaste el concepto. Muchas gracias, Sonia. Bueno. Porque pagador serial se autodefinió Cristina. Bueno, ahora el pueblo te va a decir con qué vas a pagar, Cristina, o con el peronismo, con qué va a pagar. Con la nuestra no. No. Con el hambre y la sangre del pueblo argentino y la soberanía, no. ¿Y la salud? Vas a pagar con subrogación. Estamos de acuerdo en pagar, como dice Cristina, pero a partir de ahora se paga con subrogación. Bueno, ¿sí? pero ese es el como próximo hicieron programa. los buitres, sí, el otro, no, todavía no digo a quién le vamos a comprar, ya van a ver. Esa la dejo. Pero anticipo el concepto, por ahí unos programas lo ven una gente, otro. Los fondos buitres, o incluso el juicio de YPF que estamos soportando, también ha sido una subrogación. Fíjense, o sea que nosotros somos víctimas de que el imperio se subroga contra la Argentina. Claro. Entonces no estamos inventando una fantasía izquierdista. No, esto turco vende barato, ¿vio? Ajá. Compro barato, hay una oportunidad de compro así, tome, pack, ¿vio? Acá no hay ideología en la subrogación, pero sí hay soberanía. ¿Ah? Y concreta, indiscutible. Y el que no la haga, sacando esto, el que dice que subió por ser anti-Milei y no lo haga es un traidor a la patria. Aunque sea el gordo Mayanja el que suba. ¿Sí? Porque no hay ninguna razón para no hacerla, ni jurídica, ni oportunidades internacionales, ni nada. Es un problema de decisión política, como la tomó Néstor. ¿Está? Subrogación, vayan y búsquenla en el Código Civil, pero no hace falta. Le estoy diciendo, ustedes vieron los fondos buitre, cómo los afanaron.
existe en la práctica cotidiana del ámbito financiero. Mundial. Sí, claro. Mundial, ¿eh? El principio de los fondos buitres en el mundo Pero aparte es viejo. es la subrogación. No es una cuestión nueva esto de subrogar, porque el derecho viene del derecho Sí, civil, sí. comercial. O sea. Bueno, ¿Qué más? ¿qué más había con respecto a esta a ver, estábamos en la carátula de La propuesta para la Asamblea Legislativa. para la propuesta de Asamblea Legislativa, que ya dijimos, todos esos, pero conceptualmente es esto, o sea, es más, la doctrina de subrogación es lo único coherente con la doctrina social de la Iglesia, del destino universal de los bienes. Francisco aprueba la subrogación, porque la doctrina social de la Iglesia la aprueba a través de el marco jurídico del derecho canónico, está previsto ahí, y de los códigos civiles de todos los países, y de lo que enseñan todas las universidades católicas del mundo, y no católicas. No hay ninguna religión Que no apruebe. que tenga instancias universitarias que no enseñe la subrogación. Miren si hay para sumar poder en torno a ese concepto. Así que, bueno, los invito con esta interrogante a ver el programa próximo y los dejo ahora escuchando la respuesta. O sea, nosotros hemos dado respuesta a la pregunta de Fontevecchia. ¿Por qué? ¿Quién lo sostiene? Y nosotros estamos diciendo, ¿por qué es imperioso voltearlo? Porque si no, no tenés asamblea legislativa. Y si no tenés asamblea legislativa, no tenés el poder soberano nacional. Todo poder surgido de una elección, surgida de un balotaje, no es un poder soberano nacional. La única forma la tenemos ahora. Es rosca. Va a ser rosca. Pero bueno, pero ahora tenés una oportunidad, Sí, porque claro. el desastre, pongamos ahí algunas imágenes del desastre moral, la motito del... ayer, bueno, el pueblo vio, lo echa, o sea, la cosa va para atrás. Va tomando temperatura. El pueblo, esto no es impresentable, dice que va a seguir escalando, dice que por eso la Burri se bajó del gobierno porque sabía que esto iba a pasar. Entonces, ¿Los jueces no pueden intervenir cuando pero es los jueces, así? si no, los jueces si no lo llama Trump, no intervienen. No, alguno que queda todavía. No, si Trump no le dice intervenga, miren qué lindo. Ayer fue una cosa patética. O sea, ir a Loma, o sea, se da cuenta que ya perdieron el olfato. Ir a Loma de Zamora, a la tierra Sí, es que sé yo. de Maradona, a enfrentar esta estafa moral. Hay una imagen ahí, no sé qué está, del 3%, que ese muchacho ahí, está muy divertida, que pasa la camioneta y le hace el 3 con los dedos. Claro. El 3 se va a convertir en un número, Sí. la Santísima Trinidad, qué sé yo. Bueno, miren, todo rajado. ¿Se imagina a nivel del mundo? Porque acá no entiende nadie, se imagina en el mundo. Dice, pero ese es el presidente de la Argentina, que lo sacaron corriendo. Mirá. Por eso, si no lo echamos. Bueno, pero si no lo echamos es porque la élite no lo quiere echar, porque el pueblo está, ¿eh? Sí, claro. Loma de Zamora demostró que el pueblo está para echarlo, ¿eh? Sí. Acá metemos una movilización de 2 millones de tipos y el tipo se tiene que ir. Sí. No quiero hablar el otro corriendo con la moto, mire. El valerito, el fachito, parece Benito Mussolini, ¿la viste? Así pelado que no lo ve. Corriendo en moto. Y después hubo motores MM, bueno, entonces el clima está. La élite es la que no está haciendo peronismo ni contenido nacional como se hacía en otros momentos, porque este escándalo, o sea, pero aparte se van a fundir todos, si no llega nadie en pie. Claro. Todos los que lo defendieron se funden, están fundidos. Esto pasa porque si el tipo no hubiese hecho la política económica que hizo, el 3% pasaba. Porque iba a poder ir, ahí está, mira, ahí está, ese capo, ese que dale el Martín Fierro, el chabón, de la actuación. Sí, ¿lo viste? Así, como hizo así, sí, le gritó así, hizo así.
Está genial, así es el pueblo. Re clarito. Sin mucha vuelta, el 3%. Bueno, muchachos, no cierra lo económico. Lo moral ya es un escándalo internacional que se va a judicializar, pero lo judicial termina ya, viste, lejos. Y a los premios, menos que empujemos para echarlo. Pero no es lo político. La cuestión política es la Asamblea Legislativa, no lo judicial, que es hacia donde orientan todos los medios. C5N, el Destape, vieron, hasta no, fíjese. Pero una cosa no quita la otra, digamos. No, Yo digo, las dos juntas van mejor, digamos. Porque ninguno de los medios habla de la Asamblea Legislativa. No digo de los medios, digo el tema de que la justicia lo condene, que el pueblo lo eche, que crea clima. Son las dos cosas juntas. Pero sin presión. Está bien, pero si los medios instalan la idea de la Asamblea, no la instalan. Otra prueba de que son medios coloniales, el Destape, C5N y todo lo que es la banda progresista, es que no hablan de Asamblea Legislativa. Bueno, a mí me interesaría además que devuelvan todo lo que se afanan, por ejemplo. Entonces, a lo mejor la justicia cumpliría ese papel también, ¿no? Es que no hay justicia. Devuelvan lo que no hay se llevan. Pero, a ver, ese incluso, yo digo, es un uso inteligente que hace la OTAN. No te estoy diciendo que vos lo hagas, te estoy diciendo, la OTAN hace aprovecha esto para reforzar la cuestión anti-K. Claro. Porque ahí está, ¿ves? Son todos corruptos. Es lo mismo, ve, al final todo el mundo son todos corruptos. Que devuelva a Cristina, que devuelva. No es esa la discusión. Y los tipos no te hablan de la Asamblea Legislativa y se ponen contentos porque vieron que ellos también eran corruptos. Mirá el concepto político del sistema. Refuerza que Cristina es corrupta. Bueno, al final son todos iguales. Bueno, me quedo en mi casa. ¿Qué más quiere? Y el que piensa que son todos iguales también es igual, entonces. ¿Te acordás que en un momento vos dijiste de ver los refranes populares? Sí. Mal de mucho. Consuelo de pobre. Muy bien. Buen aporte ese en ese sentido. Y lo otro con el tema pero es muy delicado, porque usted te hace un manejo muy, muy cínico, los medios progres. Fíjate. Enseguida, ¿cómo puede ser que uno de los grandes tipos que son anti-Milei, ¿cómo se llama? ¿Real? ¿Cómo se llama el programa? En C5N. Argenzuela. A ver, ¿cuál es el mensaje comunicacional de ponerlo así? Venezuela es una mierda y Argentina va camino a ser otra mierda. Que el objetivo es que seamos... Entonces, y supuestamente entonces, ¿cómo funcionan esos medios de comunicación? Y esto aprovecho para mecharlo. Los tipos hacen un discurso ante Milei, no instalan a nadie, ocultan esto de lo que podría pasar si se hace una... Y llegado, como me dijo bien el otro día, lo dijo mi candidato presidencial, Pedro Ábalos, los muchachos se hacen amigos, durante 22 meses sos amigos. Los 2 meses en que se define la lista no encontrás a nadie, porque lo cocinan todo. Y esto es lo mismo. Estos medios, así como transmiten una sensación de oposición, por otro lado instalan los candidatos del sistema. ¿Sí? Claro. Porque hablan solo ellos. Y de hecho las listas son producto de esos candidatos que instaló C5N y todos los medios progres. Porque el resto de la gente está censurada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a decir esto, van a pedir que se vaya ya. No hay un tipo no hay un programa que se hayan dedicado periodísticamente a investigar si se podía ir ya o no en el medio de esto. Ni Berkovich. ¿Por qué? Porque es la línea de C5N. Claro. Entonces el tema es importante. Porque los tipos te manejan las dos, la evidente y la próxima, van controlando la próxima, como esto. El Nequian puso a Milei y ahora la está pensando cómo pone, no el Nequian, sino la OTAN, vía Nequian, que es el cadete, y ahora está pensando en poner a Tayana o al peronismo, lo que carajo sea, pero el tipo está sentado en la mesa de definición. Dentro de lo que no cambie nada. Exacto. Dentro de lo que no. Pero va a fracasar. Va a fracasar porque... Sí, porque es necesaria una revolución, por eso va a fracasar. Así que vamos por la destitución ya. Sí. Echarlo. No que renuncie, hay que echarlo. Echarlo.
Hay que echarlo. No quieres más mate. Bueno, No, pero quiero echarlo. Sí. pasamos Hace a... rato, desde que asumió quiero echarlo, así Sí. que Sí, sí, yo me nosotros sumo. tuvimos en esa línea de Sí, entrada. sí, Sí, el por programa eso. nuestro Darle estuvo ahí, changüí, pero siempre darle tuvimos... changüí Nosotros- siempre. Bueno, ¿no? Para nosotros es el enemigo. Dejamos entonces para acá y pasamos a escucharlo a Fontevecchia. Bueno, Bueno, Chau, hasta el próximo. nos vemos en el... nos vemos. Días martes 26 de agosto y titulamos la columna de hoy, días 617, ¿por qué nadie quiere que caiga Milei? En el conocido, maravilloso cuento de Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador, se cuenta que un nuevo emperador vanidoso fue engañado por dos estafadores que le prometieron un traje invisible para tontos. Desfiló desnudo ante un pueblo que no se atrevía a decir que el rey estaba desnudo y solo un niño gritó la verdad, que en la Argentina de hoy no solamente está desnudo y va desnudo el gobierno expuesto por los casos de corrupción que llegan al mismo centro del poder, sino que también la oposición está desnuda, sin la posibilidad de ofrecer una salida política a la situación. El niño que tiene que gritar la verdad deberíamos ser los periodistas, o al menos decir nuestra verdad, que es lo que intentamos hacer en nuestra columna, diciendo de que el problema, el nudo del problema político de la Argentina es que no hay, no simplemente un fusible dentro del gobierno, sino un fusible dentro de la política. No hay una alternativa ni un proyecto político alternativo al del gobierno. Y la velocidad de lo sucedido es exponencial con cualquier otro gobierno. Por ejemplo, tanto Néstor Kirchner como Carlos Menem, los casos de corrupción que habían comenzado mucho antes, recién se transformaron en escándalos 5 años después de haber asumido, cuando la población se comenzó a desencantar con los resultados económicos que inicialmente fueron satisfactorios. En el caso de Milei, sucedió en febrero de 2025, a 1 año y 2 meses de haber asumido, con el caso Libra, conmocionando la opinión pública. Y ahora, con el caso de las coimas en discapacidad, en este agosto, a 19 meses de haber asumido. En la comparación esta que se hace con Menem y con el kirchnerismo, vamos más al caso de Carlos Menem. Algún entrevistado lúcido que tuvimos en este programa dijo de que Milei está como Menem en 1997, es decir, cuando la economía ya no daba resultados positivos y cuando la gente empezó a enojarse por el tema de corrupción. Es que el escándalo que se produjo alrededor de la corrupción en discapacidad le quemó los papeles, tanto a la oposición y no sé si no más que al propio gobierno, ¿no? Porque en este momento el poder político de la Argentina está desbordado por los acontecimientos y no tiene velocidad suficiente para dar respuestas. Nadie hubiese pensado que Milei estuviese en una crisis tan profunda, tan desestabilizante a solo 1 año y medio o 19 meses de haber asumido. Y tras el escándalo de los audios filtrados, esperemos que hoy se modifique, pero ayer el dólar se disparó, el oficial quedó a solo 30 pesos de la banda de 1.400. El riesgo país volvió a ubicarse cerca de los 800 puntos, la cotización de los bonos en Wall Street cayeron entre un 2 y un 4%, y sobre llovido mojado aparecieron nuevos audios que involucran ahora a la ministra de Capital Humano, Sandra Petrovelo, y vuelven a indicar que Milei sabía sobre el esquema de corrupción y no hacía o pudo hacer nada al respecto, de confirmarse cierto. Como si esto fuese poco, el presidente remató la jornada ayer con un lapsus en relación al kirchnerismo. Dijo, están molestos porque le estamos afanando los choreos. O sea, no dijo que les estamos quitando, les estamos sacando, les estamos aboliendo, les estamos impidiendo, sino que los estamos sustituyendo. O sea, le estamos afanando los choreos. Si bien hay una iniciativa opositora encabezada por el diputado socialista Esteban Paulón para iniciar una comisión investigadora sobre el caso, se está reactivando la comisión del caso Libra, no se va a fondo contra el gobierno en el inicio de un juicio político porque no hay una alternativa de poder en la Argentina. Lo decía aquí también un entrevistado, que el juicio político es juicio, pero es político. O sea, para que el juicio se lleve adelante, tiene que haber condiciones políticas de necesidad y apoyo de la sociedad para que se lleve adelante. Y para eso tiene que haber un proyecto político alternativo que la sociedad termine privilegiando, que es lo que hoy no hay, y es el mayor reaseguro de Javier Milei.
La velocidad en esta crisis de poder que corría Milei y ya se venía expresando en sucesivas derrotas parlamentarias, terminó de explotar con este escándalo, pero no dejó a la oposición el suficiente tiempo para organizarse, resolver sus internas y plantear una alternativa, ni siquiera de relato, ya no digo de gobierno. Peronismo golpeado por el fracaso del gobierno anterior, por la detención de Cristina Kirchner, a duras penas logró presentar una lista en conjunto que no logra ocultar las pujas internas dentro del propio kirchnerismo, y paralelamente la tercera vía terminó presentándose en diferentes listas. Varios gobernadores pusieron en pie un frente de acción política común, pero tiene apenas algunas semanas de constituido. Pensemos que en los casos anteriores, cada vez que se creó una alternativa, ya sea por el lado del Frepaso o ya sea por el lado de Juntos por el Cambio, fueron procesos que demoraron entre 2 y 4 años de gestación. La población parece ir procesando la información de las noticias en este caso, pero la imagen del gobierno ya venía cayendo hace un tiempo. Vamos, aquellos que además de escucharnos por radio nos ven por televisión, a compartir un gráfico de la Universidad de Itela, donde la confianza del gobierno cayó 13,6%, o sea, 14%, respecto del mes anterior. De cualquier manera, la serie mensual completa todavía demuestra apoyo, pero está por debajo de Macri en el momento de la elección de medio término de octubre de 2017, comparable con la de este octubre 2025. Pero todavía faltan 2 meses para octubre y las encuestas no están aún pudiendo medir el efecto que genera las acusaciones de coimas en discapacitados. ¿Dónde estará cuando se vote? ¿Afectará las denuncias de corrupción en estas elecciones? ¿O recién después, como sucedió con Menem y con el kirchnerismo, cuando la economía mostró problemas o confirmó que había problemas que ya se venían insinuando previamente? Si el deterioro político de Milei continuara, si tuviera una performance mediocre en las elecciones, sin alcanzar, por ejemplo, los 87 héroes, entre comillas, que blinden los vetos en el Congreso, o si incluso hubiese una modificación de la ley de los decretos de necesidad de urgencia que exigieran que fueran aprobados por las 2 cámaras y si así no fueran los 90 días cesaran, la oposición empezaría a dirigir la agenda política desde el Parlamento y Milei quedaría prácticamente suspendido del aire, al borde de un eventual, no digo probable, pero tampoco imposible, juicio político. Vamos a hacer un ejercicio de pensar un potencial, un escenario posmileísta, porque quien mejor se anticipa a los escenarios posibles tiene mejores posibilidades de obrar racionalmente y de hacer que no se produzcan en el mejor de los casos. Es decir, si logramos anticipar algo de lo que podría suceder para poder entender mejor el presente. El futuro no es solo lo que vendrá, sino la proyección que ya organiza nuestro presente. Heidegger hablaba en El ser para la muerte, saber que moriremos condiciona cómo vivimos ahora. Y Sartre lo formula como un proyecto. Somos lo que aún no somos. Y esa posibilidad futura ya estructura nuestro presente. O sea, son 2 maravillosas sentencias de la filosofía que nos ayudan a pensar cómo el futuro está en el presente. La idea de que vamos a morir estructura nuestra vida y cómo utilizamos el tiempo, y la idea de Sartre que formula que somos lo que aún no somos, y esa posibilidad futura ya estructura nuestro presente, nos sirve para imaginar una eventual Argentina post-Milei. Por ejemplo, si hubiera un juicio político, postelectoral, a Milei o a Sermán en algún momento, y encontrase culpable al presidente y a la secretaria de la presidencia de obrar de manera incompatible con el deber de funcionario, lo primero que sucedería es que quien quedaría en la lista de sucesión en primera posición es la vicepresidenta Victoria Villarruel, lo que para muchos progresistas resulta peor remedio que seguir con Milei por la posición respecto de la dictadura militar que tiene Villarruel. Pero al mismo tiempo, el constante ataque del presidente a Villarruel, a quien la acusó de traidora y la dejó por fuera del gobierno, la transforma políticamente en otra cosa, en un dirigente de otro espacio, porque normalmente las veces que hubo juicio político, no solamente en la Argentina, sino en otros países, cae la fórmula completa presidencial. En este caso, Milei le hizo, si se quiere, entre comillas, el favor
a Victoria Villarruel de considerarla parte de la oposición, fuera del gobierno. Incluso hubo sectores del peronismo, como el jefe de la bancada del Senado, José Mayans, que se mostraron cercanos a una parte de la ideología de la vicepresidenta, por lo menos aquello que tiene que ver con el nacionalismo, no con la dictadura militar. Inclusive dirigentes como Guillermo Moreno dejaron ver sus simpatías por Villarruel, o nuevamente Guillermo Moreno, estamos hablando de alguien minoritario dentro del peronismo. Claramente el kirchnerismo manifestó su total oposición y gran parte de la oposición también se escandaliza con las posiciones de la vicepresidenta sobre la dictadura militar. Este es otro de los elementos que mantiene vivo al gobierno de Milei. No solamente que la oposición no está preparada para gobernar en este momento, sino que no están de acuerdo con lo que podría significar Villarruel como presidente, nuevamente por el tema de su posición sobre la dictadura. Obviamente la vicepresidenta de aquí podría hacer algunas modificaciones en su perfil público y obviamente la cercanía de la vicepresidente a la agenda de sectores que reivindican la dictadura podría modificarse si es que ella tiene el deseo de hacerlo. Si se llegase en un eventual acuerdo de la renuncia de la fórmula presidencial, la Asamblea Legislativa podría elegir un candidato, en ese caso cualquier parlamentario con mucha experiencia, podría impulsar la transición hasta una nueva elección presidencial. Pero lamentablemente todo esto no solo conlleva una crisis institucional. El primer lastimado por la caída de un gobierno antes de tiempo sería el pueblo argentino, toda la sociedad. Y para nuestra sociedad esto implicaría una crisis en los mercados, una disparada del dólar, de los precios, una total caída de la capacidad de compra de los trabajadores. Por lo que finalmente aquí nuevamente Milei tiene una fortaleza que tiene que ver con el vacío que generaría su propia caída. En la teoría de los juegos, que es una rama de las matemáticas y de la economía, se estudian las decisiones estratégicas cuando el resultado de lo que elige un jugador depende también de lo que deciden los demás. No se trata solo de maximizar los beneficios individuales, sino cómo cada decisión está entrelazada con un tejido de expectativas mutuas. En ese marco aparecen escenarios clásicos como ganar-ganar, que es el de cooperación, como ganar-perder, que es la competencia desigual, pero el que tiene que ver con nuestra situación actual, el perder-perder, un conflicto destructivo donde ambos pierden. En este caso sería el presidente y la oposición. El escenario perder-perder describe aquellas situaciones donde por no cooperar o por sostener una estrategia rígida de confrontación, todos los jugadores terminan peor que si hubieran buscado un acuerdo. Es el paradigma del dilema del prisionero, por ejemplo. Dos acusados pueden delatarse o guardar silencio. Si ambos callan, reciben penas leves. Si ambos delatan, penas duras. Y si uno delata al otro, el delator se salva y el otro recibe la condena máxima, pero ninguno sabe qué va a hacer el otro y finalmente terminan los dos delatándose y perdiendo los dos. La desconfianza lleva casi siempre a que ambos delaten y en consecuencia, como decíamos, ambos pierdan. Lo interesante es que el escenario perder-perder no surge de la irracionalidad absoluta, sino de una racionalidad limitada. Cada jugador actúa protegiéndose de lo peor sin arriesgarse a confiar en el otro. Esa falta de confianza mutua destruye la posibilidad de cooperación y cristaliza un resultado negativo generalizado. En política internacional esto se traduce en guerras que devastan a todos los bandos, en economía, en proteccionismos recíprocos, que empobrecen a todos, y en relaciones personales y vínculos donde el orgullo o el rencor pesa más que la voluntad de resolver un conflicto. La lección de la teoría de los juegos es que el perder-perder es evitable, pero requiere una coordinación que trascienda la mirada individual. Cuando la cooperación no logra instalarse, el futuro hipotético, el miedo a ser traicionado, la sospecha de que el otro actúe en contra mío, ya modifica el presente, forzando a cada jugador a encerrarse en una estrategia defensiva que termina arruinándolo. Los argentinos podríamos estar en un escenario perder-perder en las próximas elecciones si efectivamente el gobierno se recuperara de la crisis y gana ampliamente las elecciones, se fortalece su proyecto político, que para muchos es cruel y corrupto. Y si el gobierno se desmorona electoralmente, se avecina un juicio político, los mercados terminarán descargando la crisis sobre la sociedad. Entonces, ¿cómo salir? ¿Cómo salir de esta situación? Como de este momento de la política. Hay muchos ejemplos históricos de cuando un sistema político
se unió para salir de crisis mucho peores. A lo largo de la historia moderna se han dado momentos en los que las élites políticas y las fuerzas sociales de un país lograron superar rivalidades para enfrentar crisis graves. Por ejemplo, ejemplos clásicos como la Gran Depresión en Estados Unidos a comienzos de los años 30, cuando la economía norteamericana colapsó en el famoso 1929 de Wall Street. El desempeño alcanzaba con niveles históricos, por ejemplo, de desempleo, el sistema financiero al borde del colapso. Y frente a esta emergencia, el presidente Roosevelt implementó un New Deal, un conjunto de reformas y programas de emergencias que buscaban recuperar la economía, y aunque Roosevelt era demócrata, el programa contó con bastante respaldo bipartidista en el Congreso. Generó un consenso social amplio que permitió mantener la estabilidad institucional mientras se reformaba el sistema financiero. Allí la cooperación política, aunque no perfecta, evitó un colapso mayor y sentó las bases para un nuevo contrato social entre el Estado y la ciudadanía. Tenemos otro ejemplo paradigmático. Se dio en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la caída de Francia en 1940, Churchill formó un gobierno de coalición nacional, incluyendo conservadores, laboristas, liberales. La amenaza existencial del nazismo obligó a que todas las fuerzas políticas, aun con profundas diferencias ideológicas, coordinaran esfuerzos para la defensa nacional. La coalición unió decisiones militares, económicas, sociales, desde la movilización industrial hasta la implementación de racionamiento y programas de bienestar, lo que permitió al país resistir los bombardeos, mantener la moral ciudadana. Un ejemplo en el continente europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial fue la propia reconstrucción de Alemania Occidental bajo el marco de la Ley Fundamental de 1949 frente a la devastación física y moral tras el nazismo y la guerra. Los principales partidos del Bundestag, socialdemócratas, demócrata cristiano y liberales, se comprometieron a un consenso político básico que prioriza la estabilidad, la democracia y la reconstrucción económica, con apoyo, en ese momento, del Plan Marshall y políticas de cooperación interna. Así, Alemania logró el milagro económico que todos conocen, que le permitió una rápida recuperación. En Asia, otro ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, es Japón. Ofrece otro ejemplo notable, que un país que quedó devastado, con ciudades destruidas, bajo la ocupación norteamericana, al mando de un general, el famoso general MacArthur, supervisando la transición. Los partidos políticos trabajaron para reconstruir un marco institucional y económico con una nueva constitución que generó una superación, convirtiendo a Japón luego en la tercera economía del planeta. En América Latina, otro caso interesante es Chile. Tras la crisis económica del 82 durante la dictadura de Pinochet, la economía chilena sufrió un colapso bancario, fuerte recesión, y si bien se trataba de un régimen autoritario, ciertos partidos de oposición le dieron un consenso técnico y más adelante el sistema se recuperó. ¿Puede pasar algo similar con el sistema político argentino en su rol histórico de tratar de superar la hipótesis de perder? Hay poco tiempo, muchas divisiones, pero tareas más imposibles fueron realizadas por dirigentes políticos y militares en este y en otros países. Finalmente, vale la pena tomar como pulso de la caída de la imagen del gobierno, más que el indicador que mostrábamos de la Universidad de Itela, el cambio de humor de periodistas que se mostraron cercanos a Milei. Vamos a hacer una breve síntesis de cada uno de ellos como una especie de, podríamos decir, de espejo de la sociedad. Vamos a comenzar con Fantino en Neura, el 23 de julio, hace muy poquito, decir: Javier Milei es un pibe desconectado de la mugre de la política y Karina una buena mina. Acá, y esto quiero decirlo y lo aviso y lo anuncio porque sé que por ahí muchos de ustedes se van a sentir ofendidos y tal vez no lo resistan y se vayan de Neura. Lo tengo que decir. Es el momento que para cuidarlo a Javier hay que marcarle a mucho pelotudo y mucha pelotuda que se cree Napoleón, pero es Rambito y Rambón. Hay que marcárselos. Es el momento ahora de decirle: che, mirá, porque Javier es un pibe absolutamente desconectado de la mugre del día a día político, que hay un montón de gente alrededor que lo único que quiere es permanecer y estar, etcétera, etcétera.
Está con la cabeza en la economía, está con la cabeza en cuidar la nave para que no le tiroteen lo que le van a tirotear. Ustedes ya lo saben, económicamente se vienen tiempos aciagos con todo lo que le intentan hacer al gobierno. Entonces, alrededor pasa lo que pasa. Y Karina, por más que muchos la critiquen, Karina es una buena mina. Es una mina noble, es una mina piola, macanuda, cerrada, desconfiada, como también es Javier, con su pequeño núcleo, pero no es una mina que está permanentemente en la rosca como muchos alrededor. Bueno, ahora vamos a lo que podría significar ese reflejo de el radar para captar el humor social. El mismo Fantino diciendo que caiga en cana el que tiene que caer. ¿Qué somos, boludo? ¿Gato y yeso levantando la mano diciendo, chupando pija, está todo bien, está todo bien? No, boludo, que caiga en cana el que tiene que caer, boludo. Y de verdad, si tienen que caer, que caigan, boludo, listo. Ojo que la dupla esa, Casanello y Picardi, son serios. Se comieron, por lo menos Casanello, brutales operaciones históricamente, cuando investigaban otras cosas. Los flacos son, van a ser, por lo menos es lo que se dice en el mundo como Dropi. Si hiciste algo, la vas a pagar. Lo único que no le puede pasar a este gobierno, incluso el dólar se le puede ir a 700.000, pero lo único que no se le puede pasar a este gobierno, lo único que no le puede pasar es que haya mugre y que haya ladrones. No puede pasar eso. Pues nos disculpamos con la audiencia por poner estos testimonios. Vamos ahora al descargo de Jonathan Viale luego de la entrevista interrumpida con Javier Milei el 18 de febrero de 2025. Creo que me equivoqué. ¿Qué pasó? Te voy a contar. Yo tenía enfrente al presidente de la Nación, a su hermana, Karina Milei, al ministro de Economía, Caputo, Luis, al vocero presidencial, Manuel Adorni. Todos estaban ahí. Todos. Y tengo acá a César, a Sofía, que son todos mis testigos. Al asesor, Santiago Caputo, todos mirando así. Yo creo que mi error es que me faltó firmeza para mandarlo a la mierda a Santiago Caputo. ¿Sí? Tuve miedo de que la nota se suspenda, no sé. Voy a contar una cosa más interesante. En la charla en off en Casa Rosada, Karina Milei se me acerca y me dice, ¿viste que no te suspendí la nota? Le digo, no, claro, pero estaba esa posibilidad. Yo tenía miedo que la nota se cayera. Entonces, ¿quise proteger al presidente? No, de ninguna manera. ¿Quiero que esto salga bien? Sí, quiero que al país le vaya bien. Realmente estoy seguro que esta es la última oportunidad que tenemos como país para salir adelante, pero no por Milei. No quiero que a Milei le vaya bien, no me interesa Milei. Y ahora vamos a escuchar el más reciente, que tiene apenas horas, de el mismo Viale. Escuchémoslo. Vamos a los hechos. ¿Qué tuvimos hasta ahora? Primero, una estafa de una cripto promocionada por el presidente. Promocionada, que fue la discusión que tuvimos ese día. No, promocionada. Segundo, valijas que se saltearon los controles de aduana traídas de Estados Unidos por alguien muy cercano al gobierno. Escaturice. Tercero, el Banco Nación contratando la empresa de la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Y ahora, 4, tenemos un audio filtrado del director de discapacidad o exdirector contando que Lule Menem, que es la mano derecha de Karina Milei, puso gente para quedarse con un retorno de laboratorios en contratos con sobreprecios. ¿No sienten ustedes, tal vez me equivoco, que son demasiados escándalos para 1 año y medio de gobierno? ¿No es mucho? Vamos a ir directamente, para no hacérselo más largo a la audiencia, de lo que decían antes y lo que dicen ahora, directamente a el audio 6 de Feynman el 22 de agosto diciendo es un plan sistemático de choreo. Le pido a la producción que salte el anterior. Vayamos a ese. El primer reflejo de muchos sectores libertarios es decir, bueno, el fiscal es K, el abogado denunciante es K. El punto es, porque si no, el razonamiento es K. ¿Se entiende? Está bien. Somos perseguidos políticos, esto es loco. Está bien. Yo describo. Claro. Describo. Claro, por eso, pero viste que hay algunos reflejos libertarios que dicen esto. No, lo que pasa es que esto es una opereta, una cama que le hace el kirchnerismo. No, opereta no. Acá hay un tipo del mismo seno del gobierno, uno de los abogados del presidente. Amigo personal, que cuenta
en un audio o en audios. Varios audios. Claro. Un plan sistemático de choreo. Claro. Esto no tiene nada que ver con cargar tintas contra ningún colega, simplemente estamos viendo cómo comunicadores que se habían manifestado cercanos a las ideas de Milei, que son escuchados por cientos de miles y tal vez millones de personas que siguen al presidente, empezaron a hacer críticas. Estos periodistas perciben el cambio de humor social o lo producen. Difícil saberlo, también es una combinación. Por ejemplo, si hubiese una masa popular defendiendo con todo al presidente, sentirían rápido el rechazo a sus críticas. Por ahora, esas manifestaciones, ningún tipo de crítica a lo que dicen los periodistas críticos o los periodistas que ahora critican, se refleja en la sociedad. Volviendo en el tiempo, que nos llevó a los casos de corrupción en el pasado, tanto del menemismo como el kirchnerismo, el tiempo que tardaron los casos de corrupción en convertirse en escándalos, en aproximadamente en todos los casos más de 4 años, casi un periodo presidencial completo. Vale mencionar que en aquella época no había teléfonos celulares ni redes sociales, y entonces los grandes medios podían atemperar las denuncias que hoy estallan mediáticamente de abajo hacia arriba, sin ningún amortiguador, sin que nadie al mismo tiempo pueda capitalizar el descontento. Por lo tanto, no solamente está desnudo el gobierno, sino está desnuda la oposición, y como se viene repitiendo, Milei no tendría contra quién perder. En síntesis, nos vamos con una canción, Vencedores Vencidos, de Los Redonditos de Riscota, que de alguna manera describe el estado de tanto el oficialismo como la oposición.